Hola, les doy la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, Eduardo Chapela, gerente general de Baltic Control, con amplia experiencia en el sector industrial normativo y que nos va hoy día a poder conversar sobre este tema tan importante, la normalización, las certificaciones, que ayuda mucho a las empresas en un tema de formalización. En nuestro país, el 30% de las industrias son formales, pero tenemos un gran porcentaje de industrias informales y la idea es poder ir viendo cómo es el camino, ¿no? El camino de las normas. Yo me toca dictar clases en la universidad, cuando toco el tema de regulaciones dicen, ay, qué aburrido, pero es importante porque es la base sobre las cuales se van a hacer procesamientos, transformación y por supuesto abrirnos mercado a nivel internacional. Eduardo, agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa y poder conversar este tema tan importante para todos en la industria, a nivel académico y que nos permita que nuestro país, con todo lo que tiene, se siga abriendo mercados en el exterior. Muchas gracias más bien por visitarnos, Paola, y te felicito por la iniciativa del canal. De nuestro lado, todo el apoyo y todo el éxito que pueda tener por el bien de este país. Yo quisiera empezar más o menos centrando el tema de lo que está pasando en el mundo en general, ¿no? El mundo globalizado ha fomentado la aceleración del comercio, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales, los tratados multilaterales de diferentes bloques económicos aceleran la presencia de productos nuevos en nuevos mercados, de nuevos jugadores en nuevos mercados, y también esa dinámica estaba centrada principalmente en la caída de barreras objetivas, que son impuestos, aranceles, temas aduaneros, ¿no? Temas de facilitación del comercio, pero mundo, las barreras subjetivas, que son las normativas relacionadas a la salud, a la seguridad, al medio ambiente, son las que no van a ser derribadas fácilmente y además van a aparecer nuevas, ¿no? Pensemos en un consumidor en la China recibiendo productos de una ciudad que se llama Piura, Perú, de un producto mango. ¿Cuáles son los elementos principales de ese consumidor, de la autoridad que va a darle el pase a ese producto? ¿Cómo es Piura? ¿Qué hace Piura? Ese productor que se llama Piura Mangos, ¿qué está haciendo para ¿Y dónde está ubicado? Porque estamos hablando del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, el lenguaje comienza a unificarse a través de la normativa. Entonces, la normativa, que tiene dos grandes escenarios: la normativa que emiten los estados, que es la obligatoria, de la que nadie se salva, y después la normativa de calidad, que ya son simplemente estándares mínimos para poder pertenecer a una oferta de servicios mínimos, ¿no? Entonces, el Perú y en general la dinámica mundial obliga a que el aspecto normativo sea una parte importante, ¿no? Donde se regule sobre los bienes, sobre los servicios que se transan y se movilizan, pero también lo más importante es evaluar el cumplimiento de esa normativa. Y para evaluar el cumplimiento de esa normativa hay que tener claro los objetivos, hay que tener claro que esa normativa sea evaluada en forma eficiente, o sea, en el menor tiempo, el menor costo y de la forma más rápida de implementar, de tal manera que no se convierta en una barrera, ¿no? Pero también pensando en que hay que utilizarlo como herramienta de acceso a los mercados, también como herramienta de defensa del consumidor, ¿no? Y como una herramienta también de competitividad para que el país pueda, digamos, insertarse al menor costo en este proceso de globalización. Entonces, haciendo ese análisis, y tú que eres profesora universitaria, y más o menos yo que tengo 20 años, 25 años en este mundo, me doy cuenta que no hay currícula en la universidad sobre este tema. No. Y todo el mundo aprende en la calle, o sea, quiere decir que aprende a golpes. Y aprender a golpes es plata. Y no solamente es plata, es también muchas veces el costo de un negocio, de un emprendimiento nuevo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, creo que desde el Estado, promover un sistema fuerte de cumplimiento, ¿no? Para que las competencias de los diferentes sectores pueda ser demostrada en la cancha
y no a través de diferentes mecanismos que puedan estar perjudicando la gestión de las empresas. Entonces, en este punto quiero ser claro porque nadie se va a salvar de la normativa relacionada a la salud. No, es obligatorio. Obligatoria, ¿no? A la normativa del medio ambiente y a la normativa de la seguridad y salud en el trabajo. Son tres elementos que hoy día nadie lo va a poder evitar, ¿no? Y en el Perú ha habido un cambio sustancial en los últimos años. O sea, en primer lugar, la normativa sanitaria de los productos y los bienes y servicios están íntimamente ligadas a las autoridades sanitarias del país, en el tema pesquero, en el tema agrícola, en el tema alimenticio e industrial, y todas están alineadas a los requisitos que el mercado exterior exige. Los temas de regulación ambiental hoy día están, digamos, en la agenda de todos los grandes compradores de productos peruanos y de todos los grandes consumidores. Y el Perú ya tiene un Ministerio del Ambiente, no lo tiene por gusto, lo tiene porque se tiene que cumplir la norma. Y después en los temas de seguridad y salud ocupacional, el Perú ha sido uno de los países, digamos, más agresivos en sacar una ley sumamente fuerte, que inclusive tiene implicancias penales, ¿no? Y en promover la presencia de un organismo de fiscalización que se llama la SUNAFIL, que obliga a estas empresas a cumplir con esta norma. Entonces, si tú ves, hay un engranaje del cual ya no te vas a poder ir saliendo y tu competitividad no va a ser la mejor si no incorporas dentro de tu plan de negocios, dentro de tu estrategia, un capítulo de cumplimiento normativo o de evaluación de la conformidad de tu producto y servicio. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ser muy docente en esto, tiene que explicar claramente que los planes de negocio se tienen que hacer sobre la base de análisis de riesgo regulatorio del producto o servicio donde tú estás metido. Por ejemplo, yo quiero exportar chocolate a los Estados Unidos, quiero exportar chocolate a Europa, no es solamente mi voluntad, sino también tengo que ver qué está regulándose afuera, qué se regula en el país sobre eso para poder cumplir. Exacto. Y poder manejar mi proyecto con mayor eficiencia. Entonces, yo soy testigo de casos de importación, de gente muy preparada, con mucha solvencia empresarial, pero con un muy pobre conocimiento normativo y regulatorio, y que han fracasado siendo gente con recursos. Y entonces digo, ¿qué pasa allá con aquellos que son emprendedores y que no tienen esos recursos para poder enfrentar una pérdida de un contenedor en el exterior que cuesta 80.000, 90.000, 100.000 dólares? Entonces, tenemos que preparar al país para esto. Yo creo que el gran reto, y parte de tu aporte en este tema de actividad, es ese, o sea, es generar una agenda fuerte de promover y aprovechar las herramientas que el país ya tiene. Porque el país ya tiene las herramientas. Ya tenemos una norma de calidad y inocuidad, ya tenemos las normas ambientales, tenemos las normas de seguridad y salud, tenemos un sistema nacional de calidad, tenemos un instituto nacional de calidad. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es articularlo todo esto como una estrategia de Estado. Y que todo vaya hacia un mismo objetivo, porque a veces lo que sentimos es que están divorciados, ¿no? Por ejemplo, y tú lo has comentado muy bien ahora, hay un divorcio, de repente sacan una norma y hay una misma función, la vigila salud, la vigila ambiente, la termina vigilando el Ministerio de Producción a través del INACAL. Pero es lo mismo, un claro ejemplo es el rotulado. Comentábamos hace ejemplo sobre licencia del consumidor. Y el etiquetado, tengo que cumplir contenido, que está en la norma sanitaria. Tengo que cumplir publicidad, que lo ven in the copy. Y tiene que ver el tema de engaño al consumidor. Pero la pregunta que comentabas, ¿dónde está el trabajo del gobierno en engranar eso? ¿Quién vigila? Yo ahora me pregunto, ¿quién vigila los etiquetados nutricionales? ¿Quién nos garantiza a nosotros? Porque independientemente de donde trabajemos, todos somos consumidores, ¿verdad? ¿Quién regula que lo que dice la etiqueta realmente se cumpla? Eso es importantísimo, ¿no? Porque es un tema de confianza. Yo digo que este producto no contiene azúcar, ¿realmente no lo contiene? Y el trabajo del gobierno, como bien lo mencionaste, debe ser un trabajo educador, más no sancionador. Esto no quiere decir que si hay una falta no la sanciones, porque definitivamente la hay, pero que primero enseñe,
Porque hay muchas pequeñas empresas o muchas personas que quieren emprender un negocio, sacar productos y no saben contra qué van a contrastar o ni siquiera saben, de repente, códex alimentarios. Nosotros estamos en el medio y sabemos que es el códex, que nos sirve de referencia, pero mi pregunta es, y yo a veces en el estudiante de la universidad no los conocen, y es una página gratuita que tiene muchísima información, texto, no solamente tiene las directrices, tiene textos, libros, manuales, de todas unas investigaciones que han durado años y que sirven a las empresas a ir formando a su personal. Sobre esto, Eduardo, sobre estas últimas normas que han salido, porque en verdad el Congreso en el tema alimentario está sacando normas, los ministerios. ¿Sientes que existe este divorcio? De repente es la percepción mía, yo lo siento que sí, ¿sientes que existe este divorcio que han sacado normas sin tener en cuenta las referencias internacionales? Estamos con una ley de alimentación saludable que ya cumplió 5 años, sin reglamento, porque no sabemos el impacto que va a tener. Particularmente, yo vi, y lo he mencionado en varios foros que he tenido la oportunidad que me hayan invitado, y decirles, ¿qué ganamos en decirle esta galleta tiene azúcar? O salga con el logo rojo, que es lo que propone el gobierno, o salga con un semáforo, por ejemplo, alto contenido en azúcar, la galleta 1, alto contenido en azúcar, la galleta 2, alto contenido en azúcar, la galleta 3. Si en el Perú el etiquetado nutricional no es obligatorio, ¿cómo las personas al voltear, si no hay etiqueta nutricional, van a saber cuál es el contenido? Claro. En vez de que haya un etiquetado nutricional y que la gente sepa leer la etiqueta nutricional. Claro. Yo veo la cosa de otro, digamos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y con el caso que estás planteando. Además, en ese caso, por ejemplo, si me quiero dedicar a vender azúcar, no podría. No. Porque es 100% azúcar. 100%. Entonces, usted no puede vender azúcar, cosa que es inaceptable. O con un logo ya rojo solamente con ese ejemplo te das cuenta de que está mal planteada la cosa. Yo creo que acá hay un tema ideológico. Entonces, yo creo que los que promueven estas normas tienen una animadversión hacia la industria alimentaria, ¿no? Y no son capaces de plantear iniciativas mucho más creativas para hacer un verdadero control. Entonces, se basan en su poder de convencimiento, en su político, en sus relaciones con el consumidor, entre comillas, y el consumidor es parte aquí. O sea, acá el consumidor lo toman como si fuera la última persona que hay que tomar en cuenta. No, y que todos, el consumidor es una parte interesada en esto. El Estado es otra parte interesada, los productores son otra parte interesada, los que venden insumos son parte interesada. Y acá solamente se quiere escuchar al consumidor como una parte, o protegerlo, o en nombre del consumidor hacer cosas, cosa que es una forma errónea de ver las cosas. La industria alimentaria, digamos, a la cual le tienen ideológicamente un objetivo, cosa que me parece grave, porque están confundiendo lo técnico con lo político, con lo ideológico político, es dejarla trabajar y exigirle que cumpla. Las normas están dadas y de ahí no veo. Lo que tienen que preocuparse es que todo el mundo cumpla, porque pasa con lo mismo con los impuestos, ¿no? O sea, hablan de aumentar la base tributaria y nunca lo hacen, porque siempre se enfocan en sacarle más plata al más grande. Y eso es lo que están viendo, apuntan a los grandes productores que están haciendo un trabajo, digamos, bastante fuerte de cumplimiento. Es donde más fácil y entre comillas el escándalo funciona, pero no se preocupan de que los chicos, pequeños y todos puedan cumplir. Entonces, estos intereses, ya desde ahí nace la cosa mal. Y dentro del Estado tenemos que afirmar, porque yo en eso no tengo ningún problema en decirlo, de que hay cotos de poder internos, ¿no? que les cuesta soltarlo, en el sentido de que son incapaces de delegar funciones de control cuando el Estado tiene que concentrarse principalmente en las funciones de normativa. Regular y regular bien, y preocuparse de que la norma se cumpla a nivel general. No con el chico, no con el grande, todos por igual. Y no solamente el que produce, el que comercializa, el que importa, no, toda la cadena. Todos. Entonces, vemos que se crean estancos de poder, se crean criterios especiales para diferentes intereses, ¿no? Y muchas veces la ley del embudo, y otras veces la ley para mis enemigos y para mis amigos lo demás. Entonces hay una entre comillas, corruptela, ¿no? Por no llamarlo corrupción, una corruptela basada en toda esta combinación de factores. Porque no hay nadie en el Estado que ponga orden y que diga las cosas deben de ser así.
Y yo creo que hoy día el Ministerio de la Producción es a quien le toca hacer esto. Y el ministro de la Producción lo tiene que hacer. Y poner orden en el sentido de que ellos, como, entre comillas, propietarios del Sistema Nacional de Calidad y promotores de esto, deberían de inculcar a los demás ministerios que el cumplimiento se hace de una forma, ¿no es cierto? Y que las labores de control se deben de hacer en base a la normativa ya dispuesta, que es la Ley de Inocuidad Alimentaria, en donde hay un capítulo muy grande de lo que es la evaluación de conformidad de esa ley, de esa normativa, en donde se debería de delegar actividades como lo hacen algunas autoridades, como CERTES, autoridades de control, actividades de ensayos de laboratorio, para coberturar una mayor llegada, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos hablando de que el Estado tendría que tener 400.000 inspectores, tendría que tener unos 1.000 laboratorios para poder hacer labores de control. Y que es absurdo, ¿no? Absurdo total. Cuando yo veo que decir los temas de vigilancia, que tomas, por ejemplo, por un operativo leche, una muestra de leche en el norte, la tengas que trasladar a Lima para su análisis, cuando ya pasó todo el tiempo para que esa muestra oficialmente y legalmente no sea válida. Y si le encuentran algo, vamos a suponer que la muestra hubiese estado contaminada, el proceso se cae porque vienen los abogados y con justa razón decir la muestra, la evidencia no es válida porque no tuviste el tiempo. Sí, y en hacer esta red, este trabajo de poder trabajar todos de la mano. Así es. Entonces no hay una... O sea, las normas están desarticuladas. Los criterios también. Y pareciera que hay intereses en plantear de que esto podrían ser barreras al comercio. Todo lo contrario. La OMS más bien ve con muy malos ojos un país desordenado. La OMS lo que busca es que el país esté ordenado y las reglas sean claras e iguales para todos. Entonces, ya hoy día no solamente se trata de el extra y super control que quieren poner sobre la industria, en general la industria alimentaria pesquera, la industria alimentaria agroalimentaria, sino estamos incapacitados para evaluar la calidad de los productos que nos traen. O sea, hoy día nos están trayendo cualquier cosa. Bueno, tuvimos el caso de las conservas. De las conservas chinas, ¿no? Pero porque somos incapaces de hacer un control eficiente, porque estamos preocupados en estas cosas que me dices tú, de sancionar, más preocupados en el tema de a ver qué te detecto, cuando lo más importante es poner las reglas de juego claras y ejecutarlas. Por ejemplo, en el caso de las conservas con China, el escándalo ha sido más grande que el tema. Sí, o sea, ese ha sido más escándalo que el tema. Fue puntual. Me atrevo a decir que ese anisakis hay en la caballa peruana también. Sí. Y existe en todas partes del mundo, y es una cuestión de tratamiento. Y lo que se hace es simplemente se corta la cadena de abastecimiento y se busca otra nueva, como hace en cualquier parte del mundo, para que el consumidor no deje de comer conservas, para que el consumidor no se alarme y se sanciona a los irresponsables. Pero así funciona la dinámica. Pero acá no, cada vez que se va a encontrar un problema, se va a hacer un escándalo, van a suspender a los jefes, van a suspender a los presidentes y se va a hacer un tema político, es porque no tenemos un control, no tenemos un criterio adecuado de lo que es manejar un sistema de cumplimiento regulatorio como lo tienen otros países, ¿no? Es envidiable ver cómo otros países funcionan armonizado, ¿no? Y sin escándalo. O sea, encontrar con un parásito en una conserva no es nada del otro mundo, es una cuestión muy sencilla, ¿no? Y que de repente es de lote específico, sí. Completamente de acuerdo en que se haga la vigilancia, las fiscalizaciones, pero acá se prohibió todas las importaciones de todos los mercados, y el daño que le hacen a las marcas. A las marcas. No es súper grande. Y a la gente, porque la gente deja de consumir pescado, deja de consumir ratas. Porque hay un tema de pánico, ¿no? Lo que se llama comunicación de riesgos, todo lo contrario a generar pánico en la población. Claro. Y que lo que se generan es pánico. Y lamentable que este pánico parta a veces de nuestras propias autoridades. Claro, y las redes sociales contribuyen mucho ahora, ¿no? Entonces, las redes sociales te ponen un pan con un pedazo de hongo y hacen un escándalo en la marca. Las empresas tienen que estar preparadas para las redes sociales, tener clasificados los reclamos. Pero digamos, hay que saber distinguir lo que es un tema netamente de carácter regulatorio, cumplimiento, con un tema aislado.
Eso no, justamente nuestra incapacidad de, digamos, de poner en práctica este sistema de manera articulada se demuestra en la cantidad de espectáculo y el show que hay, y el escándalo, pero no en las cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, nadie habla ahora de que se descubrió, por ejemplo, de que a raíz de las conservas, China nos trataba como un país del tercer mundo. Entonces China ha aceptado, y esto, digamos, lo digo off the record, en el sentido de que yo no soy la persona oficial para decirlo, pero se va a decir. China ha aceptado de que Perú era considerado un país del tercer mundo y por lo tanto los controles que Perú se merecía no eran los que le daba al primer mundo. Y eso es consecuencia de que nuestras autoridades no han sido capaces de ir a decirle a los chinos lo que queríamos. Exacto. En cambio, ahora que se ha venido pues la suspensión de las conservas y todo, y ya hubo una afectación allá, ya han tomado conciencia y dicho, ahora sí te vamos a tratar como un país del primer mundo. Cosa que me parece un logro, pero digamos, esa debe ser la política normal. Claro, y no la correctiva. Y no la correctiva. Entonces, siempre nos han debido tratar como un país del primer mundo. China debe poner controles más fuertes para poder sacar conservas de allá para acá, porque tiene un compromiso con nosotros, porque hay protocolos de sanidad firmados. Y eso la autoridad lo ha ido a descubrir después, cuando esa es su función. Y no estar perdiendo tiempo en habilitar plantas cada año, que me parece un absurdo, porque nadie deja de hacer las cosas bien porque en el letrero venció la fecha. Las habilitaciones deben ser permanentes, sin vencimiento. Y deben de ser permanentes y con un complemento de auditorías inopinadas. Que son las vigilancias. Las vigilancias. O sea, yo te doy mi autorización, como ocurre en Chile, como ocurre en otros países de la región. Te doy mi autorización, ya sé que tienes las plantas, que tienes los equipos, que tienes al personal, la tienes indefinida. De aquí yo inopinadamente te voy vigilando para ver cómo lo vas controlando y de acuerdo a un mapa de riesgo, porque no es lo mismo analizar o verificar una planta que hace conservas que una que hace pan, pues el riesgo de proceso, el riesgo hacia el consumidor es completamente por distinto. Eso, entonces yo no entiendo cómo hoy día te pueden decir, no, este lote no va a estar autorizado para exportación porque se venció ayer la autorización que tenías, como si la empresa hubiese dejado de hacer las cosas bien porque se le venció un documento. Eso es un tema, por ejemplo, importantísimo, ¿no? O sea, en lugar de estar preocupados, porque todo el día tienen sus equipos de inspectores en ese escenario, en lugar de hacer un mapeo, hacer un ABC y por muestreo ver que las cosas están caminando bien, porque nadie en la industria va a ser tan loco de poner una planta de proceso para hacer barbaridades. Y nadie va a poner en juego su marca. No hay mejor protección que el propio empresario defendiendo su inversión, ¿no es cierto? Yo no necesito un inspector de DIGESA ni de la sanidad pesquera para defender mi producto. Entonces es una locura lo que están haciendo. En lugar de presentarse en escenarios más complejos, como es, por ejemplo, ponerte tú a tú y al mismo nivel con una autoridad fuera y no verla como si fueran más que tú, ya eso ya es un avance. Entonces, Perú necesita un cambio radical. Necesita un liderazgo interno desde el Estado. Los privados lo hacemos. Lo hacemos y defendemos lo que nos proponen, cumplimos con lo que nos exigen. Y yo lo veo día a día con todos los clientes que tenemos en su esfuerzo por cumplir. Que lo hacen como programas, porque tengo clientes que me dicen, oye, pero esto no exige la norma. No, que está dentro de mis programas de inocuidad, está dentro de mis programas de food safety. ¿Les vas más allá? Sí, claro, porque yo mismo me pongo estándares más altos, pero solo tengo una norma. Entonces, este tema de la supervisión, de que los inspectores son la autoridad y que te pueden parar la planta porque tú has derivado producto ético Y o porque no cumpliste con esto o lo otro, genera corruptelas de todo tipo, que inclusive pueden llevar hasta corrupción, o sea, plata bajo la mesa, hablemos claro, y eso no se puede permitir. Lo que se tiene que permitir son procesos de supervisión transparentes, procesos de supervisión planificados, ¿no es cierto? Entendibles y con un criterio único. No puede ser posible que a ti te hablan hoy día unas observaciones y el día que vayan a levantarlas te hablan nuevas. Y mi pregunta es ¿por qué no las viste antes? Claro, y se agarran de un tema, porque acá existe una ley que es la 27444, ¿no? Esta ley de procedimiento administrativo general, que valga la redundancia general, sea genérica para todos y te dicen, no, pero es que hay un articulado que me permite, que es mi discrecionalidad técnica. No debe haber, pues, porque las normas se hacen para que todos la conozcamos y sepamos el ABC de lo que tenemos que cumplir. Entonces,
yo ahí tengo, digamos, grandes reparos en las formas. Entonces, y todo esto tiene que ver porque en el Estado no hay un liderazgo, no existe un ente que se haya puesto delante de esto y haya dicho se va a regular así y se va a evaluar el cumplimiento así. Y tu autoridad, váyanse allá al Asia y a Europa a defender nuestro país porque nuestro país cumple. Pero no, acá todos tenemos conciencia de culpables. Entonces cada vez que recibimos una auditoría del extranjero somos culpables de todo. El gran problema que ha habido con el tema del ministro por la huelga que venía era porque Sanipel había cerrado 50 embarcaderos a gente que vive el día a día. Entonces, porque viene una auditoría, lo que hay que hacer es prepararse con solvencia. Y venga quien venga. Y venga quien venga. Claro, es como, o sea, no podemos estar maquillando una realidad y ocultando otra para decir que estás cumpliendo. Acá la autoridad tiene que ser transparente y tiene que ser transparente con sus pares también. Y decirle, oye, mira, estos no van a cumplir, pero yo los tengo que manejar por un tema social y los tengo que manejar y los voy a, en 6 meses los pongo en orden. Y este es mi compromiso, en los 6 meses ven, en 6 meses y miran. Pero no adelantándose a la posible sanción, sancionan localmente. Cosa que me parece un error gravísimo. Entonces, yo creo que acá es un tema importantísimo. ¿Quién asume el liderazgo en el Estado? Porque desde ahí nace todo el sistema. Y desde ahí todo fluye hacia abajo. Entonces, creo que el gran reto del nuevo ministro de la Producción es ver y poner en su agenda, porque estos temas de evaluación de la conformidad, estos temas de calidad, digamos, de calidad y regulación, que es un poco el concepto, yo lo llamo regulación, calidad y comercio, que están atados, se tienen que llevar a la práctica en forma ordenada y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Todas las herramientas, lo que pasa es que parece que no fuera un tema tan importante. Sí. O sea, siempre más importante es la economía, la corrupción, la delincuencia, pero este es un tema de competitividad del país, es un tema de acceso a mercados, es un tema de reforma del Estado, porque el Estado no tiene que estar invirtiendo plata en inspectores, ni en laboratorios, ni en certificadores, cuando lo puede delegar y controlar muy bien y tener mayor penetración de control, ¿no? Y es un tema de defensa del consumidor también. Por supuesto. Porque al final de cuentas el consumidor se va a beneficiar, se va a sentir más seguro, de lo que consume y no va a tener ningún tipo de problema. Esa es un poco, digamos, la visión general. Yo creo que con políticas de cumplimiento claras, y esperemos pues que este concepto cale, porque es lo que corresponde. Ya hemos dado un paso, ya se creó el Sistema Nacional de Calidad, ya se creó el Instituto Nacional de la Calidad, y yo creo que son 2 herramientas claves para poder desde ahí empujar una transformación real, que es el cumplimiento normativo, el desarrollo de nuevas normas y la competitividad del sector, no solamente alimentario, sino en general de toda la industria. Sí, completamente de acuerdo, Eduardo. Y bueno, y conversar y pedirte para como que terminando la entrevista, que es súper interesante para todos, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué crees? Yo pienso que el tema regulatorio es un tema vertebral, es una columna que la estamos dejando de lado por parte del gobierno. Cuando el gobierno se compra el cuento de que el tema regulatorio es vertebral, esto va a cambiar. Sí, bueno, evidente, o sea, el gobierno tiene que regular en forma coordinada. Se tiene que tener un plan nacional de regulación. Tú no puedes sacar normativas y después no saber quién lo va a evaluar. Tú no puedes decir serán entes acreditados si no tienes a los entes acreditados. ¿Qué cosa es primero, el huevo o la gallina? Entonces, después la forma como se regula, la estructura de la regulación tiene que ser coordinada. Tiene que haber un comité, digamos, de viceministros que hagan un plan anual de normalización para que adviertan a la ciudadanía y adviertan a los agentes que van a participar de esto de cuál es el plan para ponernos todos en la línea, ¿no? Y en base a eso hacer los planes, ¿no? Entonces, y como te digo, no solamente en eso, estamos viendo los accidentes de tránsito, ¿no? O sea, estamos viendo el tema de si las revisiones técnicas como están actualmente
funciona o no funciona. O sea, y es la principal causal de muerte en el país. Imagínate, ¿no? Estamos viendo el tema de los neumáticos, qué neumáticos están trayendo, de qué calidad, si son también la causa de los accidentes, el tema de conductores eléctricos, tanto incendio que vemos en la ciudad, y la gente muere no por el fuego, muere por el humo. Estamos viendo el tema en general ahora viene el tema de eficiencia energética. En general tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque la regulación ya no nos vamos a ir. Y yo siempre les digo a las autoridades o a cuanto director me encuentro de estos temas, les digo, tú vamos a cumplir, pero afuera para mandarnos turistas también nos van a exigir estándares y nos van a comenzar a derivar turistas hacia otros lados si no cumplimos, porque decir, yo te envío turistas y tú no les das el estándar que yo le doy acá. O sea que va a revertir en todo si no nos preparamos en general. Entonces yo creo que aquí, digamos, vale la pena promover una idea de que el Estado, en este caso, lo que es la regulación, lo que es normatividad, lo que es sistemas de evaluación de calidad, control, evaluación de la conformidad en general, que es el resumen de la frase, lo tome como una prioridad y lo pongan en la agenda de sus planes de gobierno. Y creo que ese sería un buen logro tuyo, ponerlos en la agenda de los planes de gobierno y no ponerlo al final de la cola de la competitividad. Como una actividad, no como un plan. No como un plan, eso deberían de ponerlo así. Próximo, un candidato que tenga esto en su agenda es un candidato que pisa tierra, ¿no? Y después convencer también a las escuelas de negocios que exijan que en eso sí me saco el sombrero con la agraria, donde sí tienen ellos un programa de calidad, que los chicos estudien por lo menos un par de cursos, temas de evaluación de la conformidad, temas de lo que es regulación, calidad y comercio, porque no lo tienen eso. No. Y lo aprenden en la cancha ya a un costo enorme. El tiempo y el dinero. ¿Ah? Sí. Eduardo, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por los conocimientos y por esta explicación de la importancia de este tema regulatorio, todas las implicancias que tiene a nivel comercial, ¿sí? A nivel de competitividad, pero sobre todo que se genere como una política. Yo creo que el tema regulatorio debiese ser una política de gobierno y no debiese ser una actividad que es como simplemente el plan de trabajo que tienes que cumplir para cumplir una actividad y no ser tu columna vertebral. Totalmente. Muchas gracias por la apertura. Gracias. Esperemos que esta entrevista haya sido de suma utilidad. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video y siempre recordar que inocuidad es salud.